De repente estás mirando a uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia de la humanidad y al más joven en la historia de Argentina. Este chico quitó la vida a 4 niños con sus propias manos. Además, el primer asesinato fue cometido a la temprana edad de solo 9 años. Siéntate más cómodamente, querido, porque esto es aterrador. Así que, el chico en la foto es Cayetano Santos Godino. Nació en una familia numerosa de Fiori y Lucia Godino en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre, 1896. Aunque los padres de Cayetano eran italianos, no pudieron encontrar su lugar en la patria y decidieron mudarse a un nuevo continente en busca de una vida mejor. En ese momento, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, lo que atraía a numerosos inmigrantes de toda Europa. Era pequeño, pero había un detalle muy peculiar, como mi pelo. Los padres de Caetán eran alcohólicos notorios y, sorprendentemente, no cambiaron su estilo de vida en su nuevo hogar. También esperaban que, tras la mudanza, todo se resolvería solo, lo que, suavemente dicho, no ocurrió. El pequeño Caetán creció junto con sus numerosos hermanos y hermanas en la pobreza y, en general, en una atmósfera bastante sombría. La madre y el padre a menudo estaban borrachos y prácticamente no prestaban atención a sus hijos. Esto no es lo que sucede cuando una familia disfuncional apoya a uno de los suyos en un momento crucial. Ni siquiera los niños se llevaban bien entre ellos. Y después de la pérdida de su hijo de 10 meses que murió de una enfermedad cardíaca, Fior Godino se volvió, entre otras cosas, a menudo cruel con sus hijos vivos. Y la principal víctima fue el pequeño Cetano, a quien el señor Fioro golpeaba regularmente hasta dejarlo medio muerto. Por supuesto, otros miembros de la familia, incluyendo a la señora Lucía, también sufrieron, pero Cetano fue el que más y peor recibió de todos ellos. No se salvó ni una vez, ya que fue golpeado no solo con la mano. Sus hermanos mayores también golpeaban constantemente al chico, como lo hacía Capa. De hecho, ellos mismos le dieron el despectivo apodo de Carlitos el Flaco, que lo acompañó hasta su muerte. Y sobre esta, digamos, agresiva tradición familiar, se sabrá mucho más tarde, cuando sigamos el cuerpo ya adulto de Caetano Godino y veamos decenas de cicatrices en su cuerpo, la mayoría de las cuales estaban en su cabeza. Hay que añadir algo más: la sífilis, con la que ya estaba infectado el señor Fiore Godino que conocemos, incluso antes del nacimiento de Caetano, transmitiendo la enfermedad a su esposa y, finalmente, a su hijo. Los síntomas comunes de la sífilis incluyen deterioro del habla, memoria, juicio facial, escritura, lectura y desarrollo de debilidad mental. Los enfermos a menudo se vuelven excesivamente irritables y ansiosos, o en algunos casos, completamente apáticos y letárgicos. Esto explica al menos por qué Caetano era un completo cero en la escuela. De hecho, no aprendió ni a leer ni a escribir. Lo trasladaban frecuentemente a diferentes escuelas, pero nunca permanecía mucho tiempo en ninguna. Tenía problemas frecuentes con otros estudiantes y generalmente no quería ir a la escuela. En última instancia, debido a que otros estudiantes a menudo lo acosaban allí. ¿Sabes? Los niños pueden ser muy crueles cuando ven a alguien que se destaca de alguna manera. Y Caetano, con su pequeña estatura y grandes orejas, destacaba mucho. Aún así, su educación no se vio afectada. Pero lo que realmente le interesaba era el fuego, con el que a menudo jugaba en la calle, y los animales. Con el fuego, afortunadamente, no hubo incidentes graves, pero la situación con los animales era un poco diferente. Mataba gatos, pájaros y todo tipo de criaturas que no podían defenderse con sus propias manos y luego escondía los restos bajo su cama. Si los padres de Caetano hubieran supervisado un poco más cómo su hijo pasaba su tiempo libre en la calle, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero sucedió lo que sucedió. Las semillas del mal comenzaron a crecer en el pequeño Caetano desde principios de 1904, cuando solo tenía 7 años. Todo comenzó con una inocente broma que le hizo al portero Miguel de Paola. Pero para conseguirlo, tuvo que llevar a Miguel a un lugar extremadamente desolado, donde prácticamente no había adultos. El pequeño Miguel siguió a Caetano esperando un dulce y una diversión, pero obtuvo algo más. Tan pronto como se quedaron solos, Godino comenzó a golpear al pequeño chico sin ninguna razón aparente. No se sabe cómo podría haber terminado todo si en ese momento no hubiera pasado un policía cerca, quien, al ver cómo Caetano estaba tirando el cuerpo ya inmóvil de Miguel en un montón de paja, gritó para que se detuviera y se quedara en el lugar. El policía llevó a los 2 niños a la estación, sin saber qué hacer con ellos, ya que al final son solo niños. No hubo ni investigación ni seguimiento.
El hombre simplemente soltó a los dos niños y dijo que había ocurrido un terrible accidente. No hay nada por lo que pasar. Caetano no recibió ninguna lesión y esa misma noche ya estaba deambulando por las calles de Buenos Aires de nuevo. Al año siguiente, en 1905, volvió a utilizar el mismo esquema, proponiéndole matrimonio a Anineri por segunda vez. La pequeña niña aceptó ir con Caetano a un lugar apartado para recibir su recompensa. No hubo recompensa. Él comenzó a golpearla de inmediato, esta vez más violentamente, y no solo con sus manos. Tomó una gran piedra y comenzó a golpear a la niña en la cabeza con ella. Y nuevamente, el testigo de todo este proceso fue un policía que casualmente pasaba por allí. Rescató a Caetana de la desafortunada niña, pero, al igual que en la primera vez, simplemente la dejó ir. Mira, el policía no pudo reconocer en el pequeño chico a un posible asesino en serie. Y como resultado de esta impunidad, el primer asesinato que Caetana cometió fue en 1906. De hecho, el 29 de marzo, 1906, el ya de 9 años, Caetano cometió su primer asesinato. La víctima, una pequeña niña llamada María Rosa Feis, tenía solo 3 años. El escenario fue nuevamente sorprendentemente similar a todos los intentos anteriores de asesinato de Caetano. Pero esta vez no había un adulto que pudiera detenerlo. Godinho también atrapó a la chica en la calle de Río de Janeiro, que puedes ver en la pantalla ahora, y comenzó a acosarla con su cuchillo. Planeó matarla rápidamente, pero resultó ser una tarea mucho más complicada de lo que pensaba. María, aunque estaba asustada, no quería morir. Y con una cruel determinación, Caetano intentó asfixiarla, cavó una tumba improvisada en el canal y arrojó a la aún viva María allí. Esa misma noche, los padres de María informaron de su desaparición. Y la buscaron, tanto la policía como toda la familia de la niña, pero sin éxito. Además, este misterio permanecería sin resolver durante muchos años, hasta que Sam Godinho no se presentara en el escenario. Recuerda este instante, pues regresaremos a él después. Así, las manos de Caetano ya estaban manchadas de sangre, aunque nadie lo sabía aún. Su padre sospechaba, quien encontró debajo de la cama de su hijo animales muertos, y al menos sabía que tenía una tendencia a la crueldad. Su padre no sabía nada sobre los ataques a otros niños y el creciente sadismo oficialmente adoptado. Pero en algún momento después de encontrar un cementerio improvisado de animales domésticos, el señor Godinho golpeó a su hijo y luego lo llevó a la policía para que lo arrestaran. Aquí hay una cita del protocolo redactado ese día. Fioro Godinho, italiano, 42 años. Declaró que tiene un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, que absolutamente no se somete a la disciplina de sus padres y constantemente molesta a todos los vecinos, lanza piedras y se burla. Intentando solucionar esto de alguna manera, Fioro se dirige a la policía para que detengan a su hijo durante el tiempo que sea necesario. Entonces, Cayetano fue arrestado, por primera vez, hasta donde él recuerda. Pero no por mucho tiempo, solo 2 meses después, fue liberado y nunca volvió a la escuela. Poco a poco se adentró en este oscuro submundo y comenzó a pasar mucho tiempo en las calles, causando problemas, por así decirlo. Las soluciones geniales del chico no eran reconocidas. Cuando se obsesionó con la masturbación excesiva, su madre volvió a llamar a la policía para que arrestaran a su hijo. ¿Se castiga por algo así? Bueno, obviamente, a principios del siglo XX en Argentina sí, se castigaba. Además, como ya dije, Caetano no se masturbaba en privado, sino en la calle para que todos lo vieran. Esto, por supuesto, molestaba a la gente. En resumen, el chico fue arrestado nuevamente, no por vandalismo, sino por masturbación maníaca, por increíble que parezca. Fue liberado 2 meses después. El 9 de septiembre, 1908 volvió a intentar su deseo de matar. El crimen ocurrió en un almacén abandonado. La víctima, Severino González Calo, fue engañado con azúcar. Esta vez, el asesino decidió ahogar a su víctima en un cubo de agua. Sin embargo, durante este proceso, un residente local escuchó ruidos de lucha y salió a la calle para ver qué estaba pasando. No sé, tal vez nadie pensó que un niño pequeño realmente podría matar. Caetano dijo que alguna vez quiso proteger a la niña, pero Severino quería a la aterradora mujer en el vestido negro que ya había desaparecido. Y los adultos le creyeron, o incluso llevaron a cabo una investigación especial en busca de esta misteriosa mujer. Pero sus huellas, como puedes imaginar, no fueron encontradas. Pero después de 6 días, Caetano incendió el edificio con un cigarrillo, el julubote, y nuevamente el humo destruyó el edificio. Cuando la madre del niño llegó al escuchar su llanto, Caetano ya estaba lejos. Además, los vecinos empezaron a quejarse de nuevo de que Caetano estaba en la calle, se metía en problemas y peleaba con otros niños. El 9 de diciembre los padres recurrieron a métodos de castigo ya conocidos por ellos.
A la edad de 12 años, enviaron a su hijo a la colonia de Reforma Marcos Paz, donde no pasó unos pocos meses, sino 3 años completos. Allí aprendió un poco a leer y escribir, pero eso fue todo. No cambió mucho más. Parece que se inclina hacia el lado oscuro, lo que sugiere que la colonia solo lo endureció y preparó para futuros crímenes que no se detuvieron. El 23 de diciembre de 1911 Caetano fue liberado. Durante este periodo, comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, que ahogaba con un consumo incontrolado de alcohol, lo que provocaba aún más agresión, que se manifestaba en nuevos crímenes. ¿Recuerdas que dije que a Caetano le gustaba jugar con fuego? El 17 de enero de 1912, cuando tenía 15 años, el chico incendió uno de los almacenes en la calle Corrientes. La policía pronto halló a Caetano, quien, sorprendentemente, ni siquiera negó su implicación en el incendio, incluso se vanaglorió de ello. Al preguntarle por qué lo hizo, respondió con un meme. Aquí está la cita. Me gusta ver a los bomberos trabajando, especialmente cómo luchan contra el fuego. Queridos, a pesar de la seriedad del video, no puedo evitar reírme al recordar que el gato Caetano sigue vivo. Me gusta cómo arde, cómo la gente se asusta, cómo llegan los bomberos. La gente está en shock, sus ojos están desorbitados y a mí me parece gracioso. No pudo moverse ni un poco. Pero después del interrogatorio, como nadie resultó herido y el incendio se logró extinguir a tiempo, me dejaron ir. Aparentemente por karma, 9 días después mató a otro niño. El 26 de enero de 1912, golpeó brutalmente a Arthur Laurora, de 13 años, después de lo cual lo estranguló hasta la muerte. Este asesinato también permanecería sin resolver durante varios años, durante los cuales Caetano continuó matando. El 7 de marzo de 1912 simplemente prendió fuego a Reina Vainikov, de 5 años, en la calle. En esencia, esto sucedió a la vista de toda la calle, pero nadie sospechó de Caetano, ya que él lo hizo. La niña estaba parada cerca de la tienda, mirando el escaparate. Allí estaba su sonrisa favorita, en la que en cualquier momento Godino se encendió, escondiéndose detrás inadvertidamente. No sé de qué material era el vestido, pero parece que la niña se quemó, como un queso. El grito de la pequeña reina atrajo la atención de toda la calle, incluyendo a su abuelo, que estaba al otro lado de la calle cerca de otra tienda. Corrió a rescatar a su nieta, salió a la calle, a la parte clara, y fue atropellado por un coche de inmediato. Fue un golpe mortal, especialmente para esta familia. En ese mismo momento, un policía que estaba cerca corrió a ayudar a la niña que estaba ardiendo. Intentó apagar la ropa, pero ya era demasiado tarde. Su pequeño cuerpo tenía demasiadas quemaduras. Después de 16 días en el hospital, la niña murió. Como antes, nadie sospechó de Caetano. De hecho, nadie sabía que él mismo lo había hecho. Tampoco se detuvo. En noviembre de 1912, intentó asesinar a Roberto Russo. Caetano fue atrapado y acusado de intento de asesinato. Parecería que, después de todo, estamos desperdiciando algunas vidas, pero no. El mismo Pali se negó a admitir su culpa, utilizando el mismo modelo de negación. Afirmó que realmente estaba persiguiendo a un ladrón en quien se había topado mientras vagaba por la calle. Lo liberaron, pero en unos pocos días volvió a matar a un niño. A Carmen Gitone, que afortunadamente sobrevivió. Un guardia escuchó los gritos y corrió a ayudar. Eso probablemente salvó a la niña. De hecho, Godino aún estaba allí cuando el hombre llegó a la escena. Si el chico hubiera sido más listo, habría parado en ese momento con sus intentos de asesinato. Pero, obviamente, su deseo era tan fuerte que no pudo evitarlo. El 3 de diciembre de 1912 ocurrió el asesinato más cruel y notorio de Caetano Godino. Después de ver a un grupo de niños jugando en la calle, Caetano decidió unirse a ellos. Caetano se acercó y les propuso a los niños jugar con él. Ellos aceptaron. Luego, utilizando un esquema de tiempo probado con canicas, Caetano convenció al triste Gesualdo Jordán para que fuera con él a la casa abandonada en Quinta Moreno. Pero al llegar a la casa, el pequeño chico se asustó y se negó a entrar. Entonces Caetano recogió las canicas y comenzó a usar la fuerza. Arrastró a Gesualdo hasta el edificio, lo tiró al suelo y lo pisó con el pie, después de lo cual comenzó a apuntar a su cuello, que llevaba como una correa en la cintura. Si solo escuchas este video, te sugiero mirar la pantalla. Puedes ver una foto de Caetano con uno de sus garrotes. Sin embargo, a Caetano no le quedaba fuerza para sofocar al niño, y comenzó a pensar en cómo matarlo de otra manera. Ató los pies, las manos y la boca del niño con una cuerda de un edificio en busca de un nuevo método de ejecución.
En ese momento, su padre, Gesualdo, estaba pasando por el edificio abandonado en busca de su hijo. Además, incluso había venido desde Catania, pero simplemente asintió al hombre que no sabía dónde estaba su hijo y, en general, le aconsejó que se volviera a la policía, ya que podría ser todo lo que queda. Encontrando en la calle un clavo de 10 centímetros y una piedra, Catania volvió a su víctima. Le clavó el clavo a Gesualdo en la frente, ferozmente. Golpeando con la piedra los últimos segundos de vida, Catania miraba cómo moría el niño. Después de un rato, Gesualdo encontró el cuerpo de su hijo muerto. Esa tarde, Godino llegó al monumento de la niña fallecida. Nadie le prestó atención. De hecho, muchas personas vinieron a despedirse del pequeño. Más tarde, Godino diría que solo quería comprobar si todavía tenía flores en la cabeza. Pero esta vez, la policía actuó mejor. Y al día siguiente, el 4 de diciembre, 1912, Cayetano fue detenido como el único sospechoso. Encontraron un recorte de periódico sobre el asesinato de Gesualdo y los restos de Dechiguda, que coincidían con los encontrados en el cuerpo de la víctima. Godino se comportó con calma y ni siquiera admitió su culpabilidad en el crimen. Además, admitió todos los demás delitos que cometió durante el periodo de 1906 a 1912, y solo entonces todos se dieron cuenta de quién mató a la pequeña María Feis. La policía reabrió la investigación y llegó al lugar del crimen, donde, según Caetano, debería haber una tumba improvisada para la niña. Pero no pudieron encontrar su cuerpo. Incluso en el lugar de la búsqueda, se erigió un edificio de 2 pisos. Los residentes locales no permitieron la búsqueda del cuerpo. Por un lado, era entendible, ya que implicaba demoler una sección del edificio. Por otro lado, no mucho, ya que cada rango soñaba con los restos de la niña enterrada viva. La noticia de que Caetano había matado a casi 4 niños conmocionó no solo a la ciudad, sino a todo el país. El 4 de febrero, 1913, Caetano fue enviado por decisión del tribunal al Hospital de las Mercedes para el tratamiento de delincuentes dementes. Después de los exámenes médicos, el juez lo declaró inimputable debido a trastornos mentales, por lo que el caso fue cerrado. Aquí hay algunos extractos de las conclusiones médicas sobre el estado mental de Godino. Es un imbécil o un degenerado caído, instintivamente malvado, extremadamente peligroso para los demás. En su nuevo hogar, Catania mantuvo sus viejas costumbres. Intentó asesinar de inmediato, incluyendo a 2 personas con discapacidades. Uno estaba atado a la cama, el otro a la cuna. Tras el incidente, retomaron el caso de Catania, y el 12 de noviembre, 1915 finalmente fue enviado a la horca. Allí, Catania pronunció discursos muy emotivos. Por ejemplo, en 1927, cuando los médicos de la prisión, que se dedicaban a la pseudociencia en ese momento, con la ayuda del médico italiano Cesare Lombroso, realizaron una operación para reducir la oreja. ¿Por qué? Bueno, porque se creía que las orejas eran la fuente del mal en Godino. Esa es la medicina a principios del siglo XX. También durante el cambio de guardia, Caetano salvó la vida de un gato, lanzándolo fuera del fuego. Este gato fue amado por muchos otros prisioneros, quienes no perdonaron a Caetano por esto. Ellos vengaron al gato por mucho tiempo, y desde entonces, los disturbios ocurrieron con frecuencia. Incluso Caetano fue sometido a abuso sexual. En resumen, sus días en prisión fueron bastante miserables, al punto de no tener ningún amigo. Siempre en prisión, nunca más allá de sus muros. Nadie venía a verlo y nadie le escribía. Murió en prisión a los 48 años, el 15 de noviembre. 1944 bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, la causa de su muerte fue una hemorragia interna causada por una úlcera gástrica perforada. Dada su posición desafiante en prisión y las constantes palizas, se puede suponer que la hemorragia fue causada por algo más. Queridos, si llegaron hasta aquí, son los mejores. Realmente lo aprecio. Increíble, y un concurso anunciado. Veo que algunos de ustedes a menudo suben mis videos a TikTok, y algunos incluso consiguen millones de vistas en ellos. No estoy en contra, es maravilloso, pero sería mejor si mencionaran al autor. Inspiración o simplemente ganas de escribir. Blogmaster. Para motivarte un poco, haré lo que sea. Entre todos los que suben clips de mis videos al mundo de TikTok con el hashtag Blogmaster, es aterrador. Al menos una vez al mes, eliminaré a una persona que esté regalando su mercancía. Puedes hacer lo mismo con los Reels en Instagram. Bueno, eso es todo. Estuve con ustedes. Nos veremos en el próximo video. Si el video no está limitado por YouTube, porque eso sucede, y luego solo tienes que esperar un poco hasta que se verifique. Mientras tanto, disfruta estos videos. Adiós, Mua.